Bueno, larguemos. Pues ya son casi 5. Bueno, entonces habíamos quedado por aquí. Sí, teníamos que terminar la parte de transformaciones lineales, pero está en una transformación lineal. Esto para nosotros es unidad 3. Bueno, acá estamos haciendo todo junto. Bien, y entonces lo que habíamos hablado era de los cambios, que realmente habíamos dicho cómo cambiar de base con una matriz. El cambio de base era, lo recuerdo, era usar la matriz asociada a una transformación. En este caso, la transformación lineal que se usaba era la identidad para poder mover una base B1 a una base B2 dentro del mismo espacio B. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, ¿sí? Como dice acá, la composición de transformaciones lineales como producto de matrices. Esencialmente lo que queremos que las transformaciones lineales se componen de alguna manera como el producto de matrices, y lo que queremos es el cálculo de mediante producto de matrices, pero para eso tenemos que tener muy en cuenta las bases que vamos a usar, porque acá hay muchos espacios vectoriales, en principio vectoriales distintos involucrados, no podrían ser todos el mismo, pero es un caso súper particular. Bueno, entonces la primera cosa que queremos ver es que la composición de transformación lineal se traduce en matrices y es lo que nos dice la primera proposición. Pero además nos avisa cómo tenemos que trabajar con el tema de las bases para que esto esté bien expresado. Entonces, acá vamos a suponer que tenemos 3 espacios y en principio 3 distintos, podrían ser iguales, es lo mismo, ¿sí? Pero en principio podrían ser distintos, ¿sí? De dimensión finita. Entonces vamos a asociarle una base a cada uno de los espacios para poder trabajar con matrices. Vamos a tener una base B1 y una base B3 respectivamente para cada uno de los espacios. Y vamos a tomar 2 transformaciones lineales. Una que va de B en W y de W en U. Entonces lo que nosotros vemos ahora es que si yo tengo, siempre que tengo esto, como esta termina en W y esta empieza en W, las puedo componer. De hecho, puedo estar con F, es decir, primero aplico F, después aplico. Y eso va a ser una transformación, vamos, que va a ir del espacio B en el espacio U. Entonces ahora, como yo tengo bases asignadas, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, en principio la composición va del espacio B en el espacio U, como estaba diciendo recién, entonces esto es lo que quisiera en función de las bases que yo tengo. Yo quiero la matriz de G compuesta con F en la base que le corresponde a B, que es B1, y la base que le corresponde a B. Es decir, yo quiero esta matriz, G compuesta con F en B1. Bueno, y esto lo quiero obtener de las matrices que yo puedo plantear para F y para G. La idea es la siguiente. Tengo la F que va de B en W, entonces fíjense, pongo la matriz de F, la puedo armar en la base B1 y en la base B2. Y a la, ¿sí? La puedo asociar también en la base B2, B3. Entonces lo que vamos a probar es que matriz, ¿sí? Es igual al matrices. Fíjense que acá lo único que hay que tener en cuenta cuando anotamos esto, y es lo único, ¿sí? Que para que esto sea correcto, la base que tiene que ser la misma base que yo pongo acá de entrada. Porque si uno se pone a mirar qué es lo que hace esto, bueno, ¿esto qué es lo que hace? Ahora cuando hagamos la prueba lo vamos a ver más claro. Pero esto multiplica una X y sale F de X en B2. Entonces, para que esta matriz pueda actuar sobre lo que salió acá, es decir, la pueda multiplicar y me dé algo correcto, las coordenadas de salida, ¿sí? Acá, mismo que las coordenadas del vector de entrada que le voy a poner a esta matriz, si yo no pongo la misma base B2 acá, lo que voy a estar es calcular G, sino calcular cualquier otra cosa. Cuidado con eso. Entonces, acá, parte importante es que B2 tiene que coincidir acá, y después, bueno, esta B1 me va a denotar nada, y esta B3 me va a denotar de salida. ¿De acuerdo? Es lo único que tengo que ver. Y después simplemente multiplicar matrices me va a dar la composición de la transformación lineal, o la matriz de la... ¿De acuerdo? Lo demás es bastante... Entonces, bueno, vamos a ver esto. Vamos a probar que esto es cierto. Bueno, entonces, acá lo que está haciendo es fijar dimensiones distintas. Le pone 3 N, M y R, porque yo sé que los 3 espacios son de dimensión finita, pero no estoy asumiendo que sean iguales, ni quisiera que tengan la misma dimensión. Entonces pongo 3 distintas. Y ahora entonces uno puede empezar a calcular de matrices. Es decir, bueno, si el espacio B empieza con G, así que empecemos con G.
W es de dimensión M, U es de dimensión R, fíjense que la matriz asociada a G, que va de un espacio de dimensión R, no arma la matriz, ¿no? Entonces esto me va a tamaño R por M, justamente la traspuesta a dar vuelta a la dimensión de los espacios. Siempre acuérdense que cuando uno define la matriz de la transformación lineal, las pone como columnas, y eso básicamente de alguna forma está denotando que uno está transponiendo cosas. Por eso se da vuelta al orden. Y lo mismo si yo hago el orden de la matriz de F, me va a quedar, bueno, la dimensión de W por la dimensión de B por N. Y ahora, claro, la dimensión de la composición, fíjense, que es una matriz que va de B en U, entonces es R por N. Si uno multiplica una matriz R por M por N, bueno, obtengo una R por N, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto es bueno, porque ¿esto qué quiere decir? Esta matriz es igual al orden de esta matriz. Eso es súper importante, porque si ya uno ve que el orden es distinto, entonces, bueno, no hay nada que hacer, ¿no? Pero eso no quiere decir que tengan el mismo matrices son iguales, entonces lo que vamos a hacer es hacer la cuenta para ver que realmente son la misma matriz. Entonces uno lo que va a hacer es aplicar esto, ¿no? El producto es lo que había aplicó el producto sobre un X. El X, ojo, porque ahora yo quiero aplicar este producto, para que esto sea aplicar F, yo agarro y lo tengo que poner en coordenadas B1, y eso es lo que vamos a hacer, es decir, vamos a aplicar el producto de estas dos matrices, pero al X al vector coordenadas, de X en B1. Bueno, entonces, la propiedad anterior que probamos acá, la muestro para recordar, es esto, ¿no? Esto es lo que vamos a usar por todos lados ahora. Si yo tengo el vector de coordenadas de X, lo multiplico en B1, B2, sale el vector de coordenadas de la imagen de X por F, o sea, F de X en B2. Entonces acá, cuando uno cuenta, lo primero que obtiene es esto, ¿no? F de X en B2. Buenísimo. Y ahora lo que habíamos dicho antes, esta matriz G de 3, entonces es la matriz de G en las bases B2 y B3, esto también se puede aplicar. Y ahora pienso este F de X, piénsenlo como un I, lo que tiene que, ¿de acuerdo? De F de X en la base de esta que está indicada acá, en B3. Entonces esto es la composición con F, es el vector coordenada. Uno puede aplicar acá, y esto es lo mismo que el G compuesto con F aplicado en la base B3. Entonces, en total, lo que hizo, ¿sí? Lo que hizo fue, le aplicamos el producto de matrices a un X en B1, la transformada posición, ¿sí? En la base B3. Y esto es que haga esta matriz, ¿de acuerdo? Es decir, si uno agarra esta matriz, que es la y multiplicaba X por B1, esta matriz es la única matriz que, ¿sí? Proposición 218 que aparece citada acá, va a la proposición 218, la proposición 218, bueno, en realidad la proposición no, por ahí lo que tiene el corolario, bueno, es lo mismo el corolario, así que estamos en la misma. Fíjense que acá lo que dice la proposición 218 es que si yo multiplico A por X, y me da lo mismo para cualquier vector X, entonces iguales. Esto es lo que habíamos resaltado acá, teníamos una observación que decía que, bueno, la matriz cambio de base era única, pero además de que la matriz cambio de base, una matriz asociada a una terminal fijada en las bases también es única. Entonces eso es básicamente lo que estamos haciendo acá, ¿no? Voy a volver, me fui muy lejos ahora para volver más rápido. Volver a 3. Un poco más. Un poco más. Estábamos en 3.5 recién. Bueno. Ah, ahora sí. Bien. Bueno, estábamos acá. Entonces esto es lo que nos está diciendo básicamente acá. Lo que uno puede pensar es que hay una cierta unicidad, ¿sí? Proposición 218. Esta matriz es la matriz que aplica G compuesto con F en estas coordenadas. Como la matriz producto hizo lo mismo, entonces uno dice, bueno, entonces la matriz es igual a la matriz de la composición en las bases B1, B3, y eso es lo que queríamos probar. ¿De acuerdo? Bien, con la unicidad de esta forma. Si multiplico por cualquier X y me da lo mismo, son iguales.
Ok, bueno, y ahora empiezan los corolarios, o sea, es decir, las cosas que se pueden empezar a deducir. Por ejemplo, una de las cosas que uno hace cuando estudia composición es, ¿sí? Si yo tengo la composición, ahora la vamos a empezar a pensar como producto. De hecho, ahora lo que estamos viendo con esto, pero uno ya se empieza a dar cuenta, la composición de transformaciones lineales funciona como el producto de matrices. Es decir, uno ya sabía algunas cosas. Por ejemplo, producto de matrices no es conmutativo, pero sí es asociativo. Composición de transformaciones lineales también era asociativa y no era conmutativa. Bueno, ahora uno empieza a entender que el producto es el mismo, aún tiene básicamente las mismas propiedades. Entonces, bueno, teníamos inversa en el producto de matrices para algunas matrices, no para todas. En general tenemos inversa para matrices cuadradas e inversa. Digamos que si la matriz no es cuadrada, no, nunca tiene inversa. Entonces, bueno, empiezan a plantear, bueno, ¿qué pasa con el caso de matrices cuadradas? Supongamos que tenemos B y W dos espacios vectoriales de dimensión finita, ¿de acuerdo? Pero acá me van a plantear, acá nada, pero uno ya puede asumir que B y W van a dimensión porque acá viene la frase que la hipótesis es sea F un isomorfismo. Recordemos que para que exista un isomorfismo, B y W tienen que tener la misma dimensión, ¿no? Porque son dimensión finita, no les queda otra. Entonces, es tratar de calcular la matriz del inverso de F, ¿sí? Isomorfismo, esto es equivalente a que existe 1, si existe F a la menos 1, entonces uno puede hablar de la inversa de F. Y entonces ahora, ¿qué pasa con la inversa? Bueno, uno quisiera calcular la matriz de la inversa, ¿de acuerdo? Y quiero relacionarlo con la matriz de F, eso es básicamente la misma idea, ¿no? Antes tenía la F, quería calcular 1, ahora tengo la matriz de F, quiero calcular menos 1. Son las primeras cosas que uno quiere hacer. Y bueno, usándolo de arriba se puede ver que la matriz de F a la menos 1, en las bases, fíjense que acá intercambia las bases, ¿no? Pone B2, B1, esto es muy, muy parecido a lo que hicimos con la cambio de base, cuando nos planteamos que la matriz cambio de base de B1 a B2, la inversa de base de B2 a B1, bueno, acá es muy parecida a la idea, se dan vuelta estas bases, y aparece que F a la menos 1 en las bases B2, B1 es igual a la matriz de F en las bases B1, B2. Bueno, la explicación de la inversión es muy fácil de entender, tiene que haber por qué hay una inversión de bases. Igual es análogo a lo que hicimos para cambio de base, donde también se entiende por qué. Es porque básicamente yo tengo asociada, fíjense, tengo una base B1 acá y tengo una base B2 acá. Entonces ahora, cuando yo voy a hablar de la matriz de la forma natural de definir esto, es la base que yo tengo asociado a B y la base que yo tengo asociada. Después las puedo cambiar a las bases. Las bases nunca son únicas, son las que fijé acá, B1 y B2. Y ahora cuando uno va a hablar de F a la menos 1, F a la menos 1 ya W, va de W en B. O sea, uno agarra F a la menos 1 y F a la menos 1 va de W en B. Entonces cuando uno en la matriz de F a la menos 1, otra vez, la forma natural de hacerla con las bases que yo tengo acá es usar la base B2 y la base B1. ¿De acuerdo? Porque es la base de W que yo tengo fijada y la base de B que yo tengo fijada. Entonces tiene sentido de hablar de que yo quiero calcular esta matriz que está acá. F a la B1 y no en B1. No puedo, de hecho. No, F a la menos 1 no sale de B1. Sale de B2. ¿De acuerdo? Bueno, ahí esa es la aplicación más natural con esto porque las bases se dieron vuelta. Ahora, ¿cómo hacemos para ver que esto es la matriz inversa de F? Bueno, una idea de lo que está acá. Acá inmediatamente, bueno, vamos a hacer la cuenta de que se deduce inmediatamente. Bueno, deduce. La idea es la siguiente. Fíjense que acá uno es lo siguiente. Uno agarra y escribe yo. ¿Sí? Uno escribe F compuesto con F a la menos 1. Lo puedo hacer de los dos lados. Está bien hacer de un lado, no del otro. Acá tengan cuidado porque en general, uno para definir el inverso, eso no lo aclaré y lo vamos a aclarar. Cuando un inverso en general lo que dice, bueno, es un número que yo multiplico al otro número y me da la identidad, o en este caso me da 1, y en este caso sería la identidad. Este no conmutativo, entonces, acuérdense que cuando hay productos no conmutativos, es decir, no da lo mismo multiplicar de un lado del otro, para que algo sea el inverso, uno tiene que hacer esto. Tiene que decir f a la menos 1 y f, ¿no? Uy, estos son igual. Es lo mismo que hacer f a la menos 1 con f,
f a la menos 1. Y todo esto me da la identidad. Es decir, estoy diciendo dos cosas. Cuando yo creo que la f tiene un inverso, eso es equivalente a que la f sea biyectiva o isomorfismo, pero también es equivalente a decir que la f admite inverso izquierda y a derecha en alguna de las expresiones que denota derecha, denotando el inverso izquierda. En general lo que pasa con transformaciones lineales o cosas en productos no conmutativos, pero en el caso que nos compete a nosotros o transformaciones lineales, una transformación lineal puede admitir un inverso izquierda y puede admitir un inverso a derecha, ¿no? Y si recién cuando admite los dos puedo decir que admite un inverso y el inverso es único y que entonces, bueno, es un isomorfismo, etcétera, etcétera. Pero podría ser que solo a derecha y cuando inversos a derecha puede tener más de un inverso a derecha, puede tener infinitos inversos a derecha. Y podría ser que admite inverso izquierda y no admite derecha, y entonces estamos en la misma situación, ¿de acuerdo? Cuidado con que por ahí yo tengo una transformación lineal donde vale esta primera parte. Bueno, este no se llama f a la menos 1, sino vale la segunda parte. Un inverso a derecha, primero, puede no ser único, y segundo, no es el inverso de f, es simplemente un inverso a derecha. Cuidado con eso, ¿de acuerdo? Dice la palabra isomorfismo, uno puede garantizar que en los dos lados. Por eso cuando yo empecé acá a hacer la cuenta matricial, ¿qué tiene que ver, dirán? La cuenta esta que voy a hacer la tendría que hacer de los dos lados. El inverso tendría que hacer las dos porque esto no es común. Pero vamos a hacerla de un lado solo y vamos a asumir que del otro lado es igual. ¿De acuerdo? Pero cuidado con eso porque no siempre es cierto, no siempre vale esto. A veces que cuando productos no conmutativos, los inversos van de un lado y no van del otro, entonces es necesario realmente chequear que mi inverso es inverso de los dos lados. Lo que puedo chequear es que mi transformación mismo es biyectiva, cosa que garantiza la existencia de los inversos y no tengo que andar chequeando que el inverso es inverso. Bueno, borré todo, que era lo que no quería. Voy a acá, no sé por qué estoy escribiendo en rojo otra vez. Y vamos de vuelta. Entonces, lo que uno hace es arrancar con f compuesta con menos 1, asume, acá ya no me voy a hacer problema por el inverso, y yo puedo decir, no voy a poner bases todavía, pero yo puedo decir, bueno, ¿eso por qué? Porque básicamente cuando uno compone f con f a la menos 1, eso me da la identidad. Entonces, ahora la idea es decir, bueno, bases para ver qué me da esto. Y el truco es, acá es la identidad. Entonces, ¿de dónde a dónde va f a la menos 1? F compuesta con f a la menos 1. Bueno, f compuesta a la menos 1, ¿sí? Va de la base B2, porque esto primero aplica f, ¿de acuerdo? Esto primero aplica f a la menos 1 y después entonces esto puede ir solamente de la base, bueno, no solamente de la base B2, pero es la única base que yo conozco donde puede salir. Esto va de la base B2 a la base 1, no tiene más opciones, porque no di más bases de los espacios. Perdón, a la base B1 y después f a la menos 1 va de la base B1 y después cuando yo aplico f va de la base B1 a la base B2. Entonces en realidad la composición entera no va de B1, como estaba escribiendo, sino que va de B2 y vuelve. Entonces esto me va a dar la identidad en B2, B2. Y acá esto es un cambio de base inútil porque cambié la base. Es decir, esta de este lado me iba a dar un cambio de base porque era la identidad, ¿de acuerdo? Eso me iba a dar un cambio de base. Pero no cambié la base, me quedé con la misma. Entonces esto es básicamente la matriz identidad. Esto quiere decir que la identidad en B2, B2 es la matriz de identidad. ¿De acuerdo? Porque no estoy cambiando nada. Lo puedo pensar así o puedo hacer la cuenta. Esto es la identidad. Y por otro lado, yo puedo venir y decir, pero yo tengo una fórmula para que es la que provee acá arriba. Y puedo venir y la del otro lado. Bueno, apliquemos la fórmula del otro lado. A su vez, es igual. La escribo acá la fórmula para que me quede en el orden que yo quiero. Esto es la matriz de f por la matriz de f a la menos 1, ¿verdad? Matriz de f a la menos 1. Y ahora uno tendría que ver las bases, y acá sí funciona lo que yo estaba diciendo al principio. Esta no va de B2 en B2, B2 en B1, ¿sí? Fíjense que es la que queremos que aparezca, es esta que está acá. Y la que me quedó acá va de B1 en B2. Entonces ahora uno puede mirar esto con más lujo de lo que dice acá, se deduce inmediatamente. Bueno, se deduce esta cuenta, ¿sí? ¿Por qué?
Bueno, porque esto hay garantía por la proposición anterior, ¿de acuerdo? Y ahora uno aplica que esto da la matriz identidad, fíjense lo que pasó. Esta matriz, no solamente que tiene un inverso, que en principio es mi inverso es a la derecha, con eso es lo que está, perdón, inverso es izquierda, al revés, estoy mirando que f es la inversa de f a la menos 1, perdón. Entonces sería inverso izquierda, esta matriz que tengo acá es inversiva porque encontré una matriz que cuando yo hago el producto de matrices me da la identidad. Si yo vengo y hago todo con B1, 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 B1 del otro lado, B1, B1 que es la identidad, el producto de f a la menos 1 por esta misma matriz, se van a cruzar estos dos, ¿sí? Porque estoy componiendo al revés, y me va a salir que además de ser inverso izquierda, la matriz es inversa derecha, entonces ahí, cuando tengo que es inversa izquierda, inversa derecha, puedo decir que es la matriz inversible, ¿sí? No voy a hacer la cuenta de nuevo, porque es lo mismo, lo pueden hacer ustedes, pero hay que concluir que, bueno, ¿sí? Fíjense que acá dice, hay que aplicarlo, f a la menos 1 compuesta con f me da la identidad en B, y f compuesta con 1 me da la identidad en W, que es lo que estoy haciendo yo. Cuidado con eso, porque hay que hacerlo de los dos lados. ¿De acuerdo? Bueno, entonces uno ahí diría, bueno, obtengo todo lo mismo, pero con la f del otro lado, y entonces tengo inversa derecha, f a la menos 1 es inversible, y además la inversa de esa matriz es esta que aparece acá. Y eso es lo que uno quiere probar, ¿no? Que la inversa de la matriz, perdón, de esta matriz de f b1, b2 es la matriz de f a la menos 1, quiere probar. La inversa de la matriz de b1, b2 es la matriz de la inversa en b2, b1. ¿De acuerdo? Esto se deduce de acá. ¿De dónde se deduce que esta matriz que está acá es la inversa de esta? ¿De acuerdo? O al revés, que esta es la inversa de esta. Como lo quieran ver. Bien. Bueno, entonces ahora lo que pasa acá es lo que uno quiere que pase siempre. Las matrices coincidan, que las matrices coincidan, ¿qué quiere decir? En realidad es que las bases estas coincidan, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si la base B2 y la base B2 que yo tengo para F y para G no me... ¿No? Bueno, eso es lo que viene acá. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, o quiero obtener una matriz, ¿sí? Yo tengo la matriz de F, 1, B2, y después quiero encontrar la misma transformación lineal, pero en otro par de bases B1' y B2'. Entonces lo que plantearse cambios de base, básicamente. Lo mismo me pasa con este, el problema viene acá, ¿no? Por ejemplo, yo acá tenía B1, B2, y acá tenía B2', B3, ¿cómo es el problema? Bueno, tengo que venir y meter un medio, que cambie B2 por B2'. Entonces esta fórmula se empieza a meter los cambios de base. En general lo que uno hace es directamente estudiar acá en F y listo. Pero bueno, la motivación es arreglar problemas de este tipo, ¿no? Cuando las bases no me coinciden y yo necesito que me coincidan, uno viene y pone el cambio de base para que las bases coincidan. Bien. Ahora lo que uno quiere estudiar es esto, ¿no? Tengo la transformación lineal F que va de B en W. Tengo dos pares de bases para el primer espacio, dos pares de bases para el segundo espacio. Y yo ahora lo que quiero es agarrar, bueno, acá debería decir F una transformación lineal, cosa que no dice la proposición. Quiero agarrar la transformación lineal F en función de dos bases, ¿sí? Sabiendo la matriz de bases. Y acá realmente lo que tengo que hacer es poner un cambio de base en columnas y un cambio de base en filas. ¿De acuerdo? Eso es esencialmente. Y acá viene la cuenta. La cuenta es muy parecida a lo que hicimos antes. El truco acá es esto que aparece acá. Y apréndanlo porque este es el mejor truco. Yo voy a tratar de cómo más esto para que quede la idea de cuál es el truco. El truco es el siguiente. Nosotros tenemos nuestra F. F va de B en W. Ahora, lo que se hace es lo siguiente. Fíjense que yo mi F1 en B2. ¿Está bien? Supónganse que yo conozco esto. Matriz dato es FB1. Esto esencialmente más que teórico, es práctico porque es para hacer la cuenta lo que necesitamos. Ahora viene la parte teórica, viene con la parte de rangos. En general, la parte teórica lo que quiere hacer es determinar o no hacer lo que estamos haciendo acá. O sea, si la matriz es de la misma transformación lineal siempre se puede, pero el tema es saber si son de la misma transformación lineal. Esa es la pregunta en realidad. Bueno, entonces ahora uno tiene esto. Y uno lo que quisiera es transformar esto en B'1 y transformar
2. Entonces lo que puedo hacer es lo siguiente. Momento. Yo puedo hacer esto ahora. Vengo y hago una composición donde asociada a la base B2, pero acá asocio la base B2'. Para ejemplificar, vale jugar solo, no es necesario hacerlo los dos, pero bueno, vale. Y acá lo mismo. Esto es B'1 y esto es B1. Entonces, ahora uno puede decir un truco que aparece abajo, ¿no? Yo tengo la F acá y yo acá podría pensar que hay una identidad. Y yo acá podría pensar que hay... Y si uno toma la composición, identidad con F, identidad es como el neutro de la composición, ¿verdad? Entonces, F con la identidad me da la identidad... Uno entre la composición, ¿no? Esto me va a dar la identidad compuesta con la identidad. Aplico la primera identidad, no hace nada, hace F, aplico la otra identidad, no hace nada, me quedé con F. Entonces todo esto es F. Pero ahora todo esto es sacando, ¿sí? De 1 en B'2. Entonces ahora me quedó esto que está acá. F igual a la composición otra vez. Esto se lee al revés. Identidad W, F, identidad en B. ¿No es lo que dice acá? Entonces ahora pensar... y esto además le puedo asociar la matriz de F, lo que está acá escrito. La matriz de F en B'1 a B'2. Entonces ahora hago la composición y empiezo, ¿de acuerdo? Empiezo a hacer la cuenta. ¿Cuál cuenta? Bueno, hay una matriz asociada a cada uno de estos cosas que están acá. Por ejemplo, acá tengo identidad de B'1 en B. Acá tengo la matriz de B2. Y acá tengo la matriz de la identidad de B2 a B'2. Bueno, eso es lo que van a escribir acá abajo. Esencialmente lo que estoy haciendo es mirar esto, matriz a cada una de estas transformaciones lineales. Yo tengo acá marcadas para que esto funcione. Entonces ahora lo que me pasa es que toda esta composición, por la proposición anterior, la puedo escribir como matrices y escribo el producto de matrices que yo me voy a saltear el primer paso, me voy directo al paso de abajo, donde ya lo tengo escrito como producto de 3 matrices. Fíjense, F de B1 en B2, la matriz esta que está acá, la identidad es la matriz de esta que está acá, y aparece la identidad de B'1 en B1, ¿no? Que es la que está acá. ¿De acuerdo? Entonces, en vez de tener que acordarse una regla memotécnica o memorizarse ese tipo de cosas, en dónde van los cambios de base, hagan esto, chicos. Cuando vayan al cálculo, realmente la práctica es... Escriban la composición nadie se equivoca, porque no es muy... O sea, voy de B en B, de B en W, de W en W, no hay mucho. Eso me va a decir de base que tengo que poner abajo. ¿De acuerdo? Entonces ahora asocio. Esta matriz es la matriz de la identidad de B2 en B2. Entonces, básicamente es el cambio de base de B2 a B2', y esta matriz que está acá la puedo reemplazar, esta que está acá, la puedo reemplazar y es el cambio de base de B'1. Bueno, y esta la dejo como está. Fórmula de cambio de base. Esto me dice cómo cambiar de esta matriz, en realidad cómo cambiar de esta matriz para esta que está acá. Es composición. Es simplemente aplicar composición con identidades. El truco siempre es el mismo. Lo puedo hacer solo de un lado, es decir, no necesito cambiar las dos acá, o lo podría mirar de este lado, y vale también, es decir, ahí lo que hago es desaparecer o la matriz de columnas o... Bueno, listo, no hay más nada que hacer, ¿sí? Esto se prueba automáticamente usando la proposición anterior y el truquito este de composición con identidades. Bueno, lo que viene son los rangos de matrices. Esto que está acá nos va a definir una relación de equivalencia, es decir, nosotros acá ahora vamos a querer decir que está acá representa la misma transformación lineal que esta matriz. Y esto, lo que sabemos de esto es que esta matriz es inversible y que esta matriz es inversible. Y es todo lo que sabemos. Entonces vamos a querer una equivalencia que tenga con saber cuándo dos matrices, cualquiera, están representando la misma transformación lineal pero en distintas bases. Entonces nos vamos a meter con la parte de rango, porque es lo que vamos a usar para determinar cuándo dos matrices son equivalentes. Esto es lo que vamos a entender por matrices equivalentes. Ahora vamos a hacerla de mal, pero apuntamos a ese tipo de cosas. Queremos determinar transformaciones lineales. Entonces uno se mete con esa matriz. Bien, entonces cuando uno habla del rango de una matriz, creo que más o menos tienen una idea de lo que es el rango de la matriz. Es un invariante de la matriz, ¿sí? Y
acá la parte interesante es que cuando uno lo vincula con transformaciones lineales, representando más, no más o menos la dimensión de la imagen de f, ¿de acuerdo? De hecho, el rango por columnas representa la dimensión de la imagen de f. Lo primero que uno ve es que el rango de columna y el rango de fila de una matriz coinciden. O sea, la primera cosa que podemos hacer es definir rango por columna, rango por fila. Entonces agarro dos espacios vectoriales, B y W, ¿sí? Tales que tengan dimensiones M y N, en principio, y tomo bases B1 y B2 de las. O sea, ahora agarro una transformación F de B en W y encuentro la matriz o escribo la matriz bases B1 y B2 dada por columnas. Siempre en general escribir esto por columnas, ¿no? También lo podría haber hecho por filas, pero en general uno cuando lo arma por columnas. Columna 1 hasta columna N. Columna tengo dimensiones M en B. Ok. Entonces, fíjense que en la columna 1 que representaba 1 está representando, ¿qué cosa? Está representando el vector f de B1 y f de B2. Entonces, 1 hasta columna M, lo que estoy haciendo es considerar el conjunto este que genera la imagen, ¿sí? Este es un conjunto FB1 a FBM, pero columna 1, considerar este conjunto, columna 1 hasta columna M, es lo mismo que considerar esto, pero tomando coordenadas, ¿de acuerdo? Es decir, este conjunto que está acá. ¿Sí? Este conjunto que está acá, que son f de B1 coordenadas en B2 hasta f de BM coordenadas en B, genera lo mismo, o es el mismo conjunto que lo que genera, es decir, las columnas de la matriz esta. Y ahora que el espacio T, la imagen tiene la misma dimensión, porque básicamente lo único que hice es un cambio de coordenadas, o escribir coordenadas, y recuerden que eso es un isomorfismo, es decir, todas es un isomorfismo. Entonces, como es un isomorfismo, mantiene los espacios. Entonces, la imagen de F tiene la misma dimensión que su espacio T. La imagen de F está generada por las Fs, T está generada de las Fs. Como espacios son distintos, ¿de acuerdo? Primero este vive en W y este vive en K N. O sea, pero estoy usando un isomorfismo que me mantiene la dimensión, que me en K N. O sea, en su dimensión. Entonces, básicamente lo que me está diciendo esto, ¿sí? Es por columnas acá. Bueno, básicamente acá lo que me dice la imagen de F es igual a la de que es lo que generan las columnas. Y esto es por rango de la matriz, ¿no? La dimensión del espacio de rango por columnas. Es lo que van a hacer acá. Van a definir el rango por columnas, definición formal, se llama rango por columna de A, y la anoto rango por columna, la dimensión del subespacio, ¿sí? Generado por las columnas de A. Es decir, que si A se puede escribir así, como lo vemos. Entonces, el rango es la dimensión ACM generado por. Bueno, esto básicamente lo que me está diciendo es que el rango por columna es cuando transforma la matriz asociada a una transformación lineal, es básicamente la dimensión de la imagen de F. ¿Qué pasa con el rango de filas? Bueno, esto es lo que dice acá, ¿no? Mediante el cálculo de uno posible obtener la dimensión de subespacio de soluciones. Bueno, esto mucho. Esa observación está así. Bueno, esto va a lo que nos interesa, perdón, dije cualquier cosa. Esto sí nos interesa porque lo que nos interesa es la observación de abajo igual. Fíjense lo que está haciendo acá. Si yo tengo una matriz K a la n por m y tengo el subespacio, fíjense, esto es el subespacio de soluciones. Subespacio de soluciones del sistema homogéneo dado por la matriz. Si esto yo lo pienso en términos de transformación lineal, es lo que nosotros nos va a. Si uno piensa que está una transformación lineal, este espacio que aparece acá es el núcleo, ¿sí? Pues son todos los X que se anulan. Entonces, fíjense una cosa. Ahora uno sabe, bueno, tiene este sistema homogéneo. Y bueno, tiene tantas soluciones como columnas. Tiene exactamente este espacio, tiene exactamente menos el rango este, porque fíjense que acá va a haber tantas soluciones, ¿sí? Como no se repitan del otro lado. Esencialmente es eso la idea. Entonces, ahora esto nos está permitiendo, además, vincular con el rango de dimensión de la imagen, como teníamos, sino la dimensión del núcleo, ¿no? Eso es una cuenta simple.
doy cuenta que esto vale m menos el rango de columna. Voy a usar teorema de la dimensión ahora, por ejemplo, ¿no? En efecto, si uno piensa que A es la transformación lineal, en este caso como es A, uno piensa en F en cada n, pero no importa. Puede ser cualquier F. Forma multiplicar por. Entonces ahora lo que pasa es que vale el teorema de la dimensión. ¿Y el teorema de la dimensión qué me dice? Bueno, el teorema de la dimensión me dice que la dimensión del núcleo, dimensión de la imagen, ¿sí? Dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen, tiene que ser igual a la dimensión de B. Entonces ahora lo que hicieron acá fue despejar la dimensión de este espacio S, que es el conjunto de soluciones, es igual a la dimensión del núcleo, pero la dimensión S es la dimensión de B menos la dimensión de la imagen. Y la imagen era el rango por columnas. Entonces lo que me quedó acá es que la dimensión de este espacio es la dimensión del núcleo, es igual a M menos el rango de columnas de A. Con el rango de la matriz se pueden obtener las dos cosas, tanto la dimensión del núcleo como la dimensión de la imagen. Entonces, es una variante de la matriz que es muy importante porque nos va, con calcular rango de una matriz vamos a saber el tamaño de la imagen y el tamaño del núcleo, alguna forma de la transformación lineal asociada. Bien, bueno, acá viene un ejemplo donde lo que van a hacer es decir, bueno, ahora lo que hago es medir repeticiones en las columnas, ¿no? Fíjense, y repeticiones en las columnas me van a quedar cuántas soluciones. Si no hay repeticiones, hay una única solución. Si hay una repetición, entonces ahora empiezo a tener. Quiere decir que son combinaciones lineales, ¿de acuerdo? Y sí que puedo tachar una columna. Lo que tengo que hacer es triangular por columna acá. Entonces, básicamente lo que hacen acá es el rango de esto, ¿no? Fíjense que si uno utilizar la dimensión de S, la dimensión de S es 3, que es el rango entero de la matriz, o el tamaño entero de la matriz. Dimensión del espacio generado por esto. El espacio generado por esto tiene dimensión 2, es decir, que hay una columna que se repite, entonces quito una solución, quito dos soluciones, me quedo con una indeterminada. ¿De acuerdo? O sea, este espacio tiene dimensión 1, es decir, puede poner en función de una sola indeterminada. ¿De acuerdo? Bueno, si la matriz acá hubiera sido linealmente independiente de las columnas, era inversible, por tanto, la función era única y era 0. Y si coincidía más de una columna, entonces lo que pasaba acá es que tenía un espacio de dimensión 2. Pero básicamente lo que me está diciendo esto es que mirar el rango me permite mirar en la dimensión del núcleo rápido. Bueno. Y ahora uno dice, bueno, pero ¿qué pasa con las filas? O sea, esto vale para columnas, ¿qué pasa con las filas? Las filas es mucho más difícil de interpretar lo que pasa con la transformación lineal directamente, porque la transformación lineal está puesta de manera tal de que las imágenes son columnas, no filas. Entonces las filas no dan nada. Pero uno puede hacer truquitos como, por ejemplo, transponer. Y si uno tiene el rango por filas y transpone, puede quedar el rango por columnas, ¿no? Porque cuando uno transpone filas por columnas, entonces esencialmente eso es lo que uno puede ver y ver que el rango por filas en realidad es básicamente el mismo número. El rango por filas define igual. De pensar a la matriz que viene dada por m columnas, la pienso que viene dada por n vectores fila, ¿sí? Vector fila 1 hasta fila n, los vectores tienen m entradas y están en B, o en cada m en realidad. Bueno, y lo mismo, el rango por fila es la dimensión del espacio, es decir, es la cantidad de filas linealmente independientes, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, lo que uno puede ver es este truco que dije yo recién. El rango por filas de A no es nada más y nada menos que columnas de A traspuesta. O sea, el rango de filas coincide con el rango de columnas de A traspuesta. Lo que va a pasar es que el rango de A y el rango de A traspuesta van a ser lo mismo. Entonces van a coincidir. Lo que quiere probar acá, ¿no? Acá lo que quiere probar es que, bueno, va a trabajar con rango de columnas. En algún momento va a probar que los rangos. ¿Ah? Déjenme ver, porque estos son un montón de cuentas de rango ahora. Y lo que nosotros queremos hacer en realidad es esta proporción que están acá. Acá en el medio es técnico, lo vamos a ver ahora, pero lo que quiero para que no se pierda nadie es esto, ¿no? El rango por columna de A es igual al rango por fila de A. Entonces directamente ahí digo, bueno, si da lo mismo que el rango de filas, defino directamente. Y el rango de A es igual al rango de filas y al rango de columnas. Directamente tomo el número, cualquiera de los dos, total son el mismo. Bien, todo lo que viene acá es para tratar de hacer ese tipo
queremos probar que es lo mismo. Lo que podemos ver súper rápido es esto, que el rango por filas de A es lo mismo que el rango por columnas de A traspuesto. Entonces ahora el siguiente objetivo es mostrar que el rango de fila y el rango de columna de la matriz son el mismo para poder definir el rango de matriz. Entonces empieza a hacer las cuentas, ¿no? Primero, mostrar que el rango de columnas de una matriz no cambia de izquierda o a derecha por matrices inversibles. Esto es sumamente importante además porque lo vamos a usar para otras cosas también. Pero la primera cosa que vamos a hacer, cuando vean este GL, ya lo dije alguna vez, pero esto quiere decir que la matriz C es inversible y esto quiere decir que la matriz D es inversible. Y lo que quiere ver es que aplicás el rango por columnas a A, si vos le aplicás el rango por columnas a multiplicar por matriz inversible de un lado y del otro a la misma matriz A. Y eso es esencial. Eso es como si yo tuviera isomorfismos, ¿de acuerdo? Los isomorfismos son de rango n. En este espacio es n por m, así que voy a tener que n y d es rango m. Pero básicamente lo que pasa con los isomorfismos es que no manipulan el rango, ¿no? Eso es lo mismo que pensar que conservan la dimensión de los espacios. Es como aplicar una isomorfismo, entonces yo tenía un espacio de dimensión m, un espacio de dimensión m. Tenía un espacio de dimensión m-1, me lo mandó uno de m-1. Es decir, de alguna forma está codificando ese rango de matriz. Y en realidad uno lo que hace es eso para la prueba, ¿no? Uno se toma, bueno, en vez de pensar esto una matriz, voy a pensarla como que es la transformación lineal. Siempre puedo hacer esto, ¿no? Tengo una matriz, pienso que esa matriz es la matriz a la transformación lineal, cala m en cala n, que es inducida por multiplicar por a, es decir, a por x. ¿De acuerdo? Bueno, entonces por la matriz de f de a. Son la misma cosa, ¿no? Porque lo que vimos primero es que si yo le calculo a f de a en las bases canónicas su matriz asociada, esa misma es a. Bueno, entonces ahora hago exactamente eso, e y e' las bases canónicas de k a la m y k a la n, y se tiene lo que dijimos recién, la matriz asociada en esas canónicas es a. Y por lo tanto, lo que vimos recién que, bueno, a ver, ¿quién es el rango por columnas de A? Bueno, el rango por columnas de A no es nada más y nada menos imagen de F. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Y bueno, porque asocié matriz esta transformación lineal y habíamos visto que el rango por columnas era nada más y nada menos que tomar la dimensión de la imagen de esta transformación lineal. Bien, y ahora me llevé el problema a componer isomorfismo que estábamos diciendo recién. Bueno, por la proposición 2.2, si la matriz es inversible, ¿sí? Está acá, esto quiere decir que la matriz es inversible de tamaño m por m, entonces hay una base B1 de cala m, tal que puedo como cambio de base de B1. ¿Sí? Esto es una proposición que probamos antes, que quiere decir que toda matriz inversible en realidad la puedo pensar como un cambio de base. Y que fijada una base, lo que estoy fijando es E, ¿sí? La base, existe otra base que realiza el cambio de base. Entonces acá lo que hacemos es fijar E, decimos que la matriz es inversible, la proposición me decía que entonces existe una única base B, no importa, existe una base B1, tal que esta la puedo expresar como cambio de base. Análogamente hacemos el mismo razonamiento para C, en este caso vamos a fijar la otra base canónica, porque estoy trabajando ahora en cala n, ¿de acuerdo? Y me aparece una base B2 de esto. Entonces, ahora hacer C por A por D, que es lo que yo le quiero calcular el rango y ver que me da el rango de A, es lo mismo. Bueno, voy a expresar a C como cambio de base, a D como cambio de base y a A como la matriz asociada a la transformación lineal. Entonces, esta cuenta, y esta cuenta lo que hizo fue cambiarle las bases a esta matriz que estaba acá. Es decir, que ahora F que estaba en E', cambia la E por B1 y la E' por B2. Entonces acá me sale la matriz de FA en B1, B2. Y ahora lo que pasa es que, fíjense que las columnas de esta matriz, como esta matriz está asociada a esta transformación lineal, el rango por columnas de esta matriz, la dimensión de F de A. Pero la dimensión de A no depende de las bases, es un invariante de la F. Entonces, esto sigue valiendo rango de columnas de A. Entonces lo que estoy viendo es que el rango de columnas de es igual al rango que queríamos probar. Esencialmente lo que estoy diciendo es que si yo multiplico una matriz por dos matrices inversibles a derecha y izquierda, es invariante. ¿Sí? Verifico el rango. ¿Cómo lo hice? Bueno, componiendo isomorfismos. Por ahí no se ve del todo claro que compuse isomorfismos, pero acá lo que estoy haciendo es componer la identidad y componer la identidad. Componer isomorfismos por matrices inversibles, como lo quieran ver. ¿De acuerdo? Acá un poco el cambio de base tapa un poco esa cuenta. Pero está diciendo que como el rango es un inf,
también va a ser un invariante. ¿Por qué? Porque esta matriz CAD representa la misma transformación lineal que la matriz A. Ok, bueno, esto no me alcanza para decir que rango de filas es igual a rango de... Viene otro lema técnico, más técnico todavía en el medio, que son cuentas. Este sí, este son cuentas. Esto tenía todavía una interpretación teórica bastante buena, conceptual. Esto ya son cuentas. ¿Sí? En algún momento hay que las manos. Ok, entonces, lo mismo ahora. Quieren calcular esto, ¿de acuerdo? Bueno, cuidado con esto porque hay muchas notas. Entender qué es lo que están haciendo acá, ¿sí? Pero tengamos en cuenta que este lema es hacer cuentas. Entonces, ahora no nula. Esto está diciendo que la matriz que yo agarré es no nula, ¿sí? Si la matriz es nula, voy a definir que tiene rango 0 y se acabó. Entonces no me voy a preocupar por la matriz. Entonces, agarra la matriz en n, no es cuadrada, es n, y le quité la matriz nula. Y entonces ahora probar es que existen, ¿sí? Existen valores, existe k en n, entre 1 y el mínimo entre n y m, y matrices inversibles tales que al producto, fíjense que lo puedo escribir así. Vamos a tratar de escribir qué es el producto, ¿sí? Porque acá está escrito por el coso, pero vamos a hacer Bueno, primera condición me dice que 0 si i j. Bueno, entonces en todo lugar que no sea la diagonal, ¿de acuerdo? Esto es una matriz diagonal. Voy a hacer como una banda acá para poner la diagonal y así no tengo que rellenar todo. Primera condición me está diciendo que, chao, hay un 0 acá y hay un 0 acá. Bueno, entonces las únicas entradas no nulas pueden ser la diagonal de la matriz. Y ahora un 1 sí, y es igual a j, pero estoy por debajo de k, que en algún llego hasta la columna k, y en la columna k lo que estoy haciendo es poner unos. Hasta la columna k en la unos, y después de la columna k es menor que m. Entonces, si tengo m columnas en mi matriz, tengo m columnas en mi matriz, en algún momento, bueno, podría ser 1 si la matriz es inversible, ¿no? Pues la identidad. Después empiezo a poner, encima de k, empiezo a poner igual a j. Pongo ceros. La matriz es una cosa así. Es decir, lo que estoy tratando es que esta matriz, de alguna forma, vamos a poner entre comillas porque creo que ya lo probamos, pero no importa. Por ahora va a ser entre comillas. Lo van a tratar de triangular lo más posible a la identidad. De la matriz C viene a ser, ¿de qué lado está la matriz C? La matriz C es mi triangulación por filas, son mis operaciones elementales por filas, está representando las operaciones elementales por... Y lo que está diciendo este lema es que vos podés triangularlo a la fuerza hasta que la matriz se haga diagonal con la cantidad de unos. Acá está la cantidad, ¿no? Entre 1 y m. De hecho, los unos estos uno sabe que son el rango de la matriz, pero todavía no lo puede decir. Pero básicamente K es la matriz, es lo que quiere definir. Pero me puedo llevar a la matriz A hasta cierta cantidad de unos. ¿De acuerdo? La matriz no es inversible y acá lo que está pasando es que, fíjense, si hay menos columnas que filas, entonces probablemente va acá. Y si no, es que bueno, esta matriz no es cuadrada. Entonces, cuando yo hablo de la diagonal, cuidado con eso, porque esta matriz no es cuadrada, ¿no? Las diagonales son igual a j. Pero la matriz podría ser deforme así y la diagonal esto. Y acá me sobran columnas. O al revés, me podrían sobrar filas, ¿no? Entiéndase eso. Pero bueno, va a tratar de lo más posible parecido a la identidad. En una matriz, eso es lo que dice el lema, que se puede hacer eso. Puede llevarlo hasta unos y ceros. Bueno, entonces ahora empieza la cuenta, ¿no? Porque eso es... ok. Entonces ahora, otra vez, agarramos la misma transformación lineal que antes. ¿De acuerdo? A que va de K a la M en K a la N, inducida a la izquierda por A. Ahora lo que voy a hacer acá empieza la cuenta teórica, así que cuidado con esto. Tomo un núcleo de FDA, ¿sí? La base del núcleo de FDA la extiendo con vectores, ¿sí?
me toca el núcleo, que el núcleo vive en K a la M, con vectores para que me dé una base de K a la M. ¿De acuerdo? Entonces, acá me está haciendo la aclaración que si el 0, entonces directamente tomo una base cualquiera y no me hago problema por extender nada. Está bien, pero fíjense, acá lo que quiere hacer es empezar con los vectores del núcleo y después tomarse vectores ¿sí? Que me completen la base K a la M. Pero la base B1, cuando la voy a definir, no la voy a definir en ese orden, porque los unos en la matriz aparezcan adelante y no atrás, porque podría pedir los unos abajo y los ceros arriba, pero nosotros pedimos al revés. Cuando yo empecé a dibujar la matriz tenía los unos arriba y entonces voy a tomar el orden invertido, es decir, la base del núcleo la extiendo una base de B, de K a la M, perdón, pero pongo la extensión y la base del núcleo después. Fíjense esto del orden que tiene que ver con la forma de la matriz que quiero que me salga al final. Los invierten en el orden a propósito para eso, para que los ceros abajo y acá aparezcan las otras cosas. Bueno, entonces lo que nosotros sabemos de esto es que si yo aplico F, ¿qué pasa si aplico F? Bueno, primero si aplico F, todo esto da 0. Pero además, esto, ¿sí? Que si yo le aplico F a la base B1, FW1 hasta FWM-S en este caso, es una base para la imagen de F. ¿De acuerdo? Es decir, lo que sabíamos acá es que f de a, W1 hasta ¿esto de dónde sale? Bueno, esto sale de adentro de la demostración del teorema de la dimensión. Uno prueba que la dimensión de B es igual al núcleo más la dimensión de la imagen de F, lo que prueba para hacer esa cuenta es que si uno agarra una base de núcleo, la extiende una base de B, le aplica F a la extensión, eso da una base de la imagen. Y eso es lo que está usando acá. Si eso está dentro de la demostración, no vamos a volver a hacer la cuenta, pero sabemos que eso es una base de la imagen. Y ahora, si es una base de la imagen de f de a, esto en particular es un conjunto linealmente independiente que vive adentro de K a la n, entonces puedo extender el conjunto linealmente independiente a una base de K a la n, y eso es lo que voy a hacer. Agarro mi conjunto y extiendo, y aparece la base B2 de K a la n, que es la base de la imagen extendida hasta que me dé K a la n. Bueno, y ahora ya casi estamos, por lo menos construimos dos matrices raras, ¿sí? Una que tiene una base del núcleo y un pedazo más, una que tiene una base de un pedazo más. Entonces ahora lo que uno va a decir, bueno, vamos a cambiar de base, ¿de acuerdo? Yo tenía FA crónicas y vaya a saber lo que me daba, y voy a mostrar que si yo cambio a la base B1 y B2 me va a quedar esta matriz. Realmente es lo que va a hacer, esa es la cuenta que tiene. Bueno, entonces lo que va a decir es eso. Se tiene que FA, esta cuenta es la que vamos a hacer ahora. Bueno, no la hacen acá, ahora la hacemos igual, no se preocupen. Si uno FDA en la base B1 a la base B2, me va a quedar la matriz como me está pidiendo. Y el numerito K, ese que estábamos buscando, es este M menos acá. Bueno, ¿por qué? O sea, cuando yo calculo FDA en la base B1, B2, acá me están diciendo, ¿no? Que lo multipliqué por... Bueno, a ver, la matriz, ¿sí? La cuenta, hablando que hay que hacer una cuenta y ensuciarse las manos, acá no la hicieron, vamos a hacerla nosotros. Porque si no, no se termina de entender cuál es el proceso acá. Calcular B1 y B2 es que pase esto, eso en B1 y B2. Por lo siguiente, a ver, me voy a poner acá, me voy a poner a hacer FDA en B1, B2. Vamos de nuevo. B1, B2. ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué pasa con B1, B2? Esto uno que hace, yo lo voy a escribir por columnas, para que se entienda mejor. Voy a escribir por columnas. Primera columna de esta matriz. Bueno, la primera columna de esta matriz lo que uno tiene que hacer es venir y poner f de vector de la base. O sea, 1. Bueno, yo acá tengo que poner FW1, pero ojo, ojo, yo pongo FW1, pero, ¿sí? Por B1 porque estoy escribiendo en la base B1. Entonces, como estoy escribiendo en la base B1, ¿qué hago? Agarro el primer vector de la base B1, W1. Vamos más despacio. Y ahora esto nos cae en B1, porque yo quiero salir en B2. Entonces tengo que escribir FW1, pero coordenadas en B2. Eso es lo que voy a hacer ahora. Eso es lo que voy a escribir en mi primer columna, o sea, acá. Me quedó muy grande arriba, pero es lo que voy a escribir acá. Y ahora, si se fijan, uno pertenece, porque ¿no? a la base B2.
De hecho, es el primer vector de la base. Entonces, si yo quiero escribir este vector como combinación lineal de estos, bueno, uno me puede decir por esto más 0 por los demás. Combinación lineal. Y como es una base, es la única que vas a poder armar. Entonces, esto si yo lo quiero escribir acá, puedo escribir 1 y 0. Y ahí empieza a tener pinta de lo que yo quería, porque yo quería tener eso, ¿no? Unos y ceros. Bueno, si ahora uno se para en W2 y hace lo mismo, en W2, FW2 también es un vector en la base B2, entonces cuando lo voy a pegar, primero 1 por el resto van a ser ceros. Y ahora empezamos a ver que se empieza a formar 1, 1. Bueno, y así siguiendo hasta WM-S, me va a pasar lo mismo. Entonces, sigo, pongo ofensivos, cuando M-S, acá voy a tener la expresión 0, 0, 0, 0, 1, en el lugar M-S. Bueno, un desastre así. No sé. Bien, pero uno va a tener algo así. También creo que, espero que haya quedado. Ahí que quiero poner suspensivos. Bueno, la llega al lugar, este era el lugar 1 de la matriz, este era el lugar m menos s de la matriz, este es el valorcito que en el lema está diciendo otro acá. Fíjense que menos s tiene que ser más chiquito que m, porque le estoy restando algo que en principio es positivo o semi. De hecho, s es no negativo, pero o positivo, es la dimensión del núcleo. Y también puedo probar que es más grande, perdón, que esto es más chiquito que n, ¿no? Entonces fíjense que hasta acá encontré unos. Este es un bloque identidad del tamaño m-s por m-s. Y ahora lo que pasa es que sigue habiendo cosas o no. En principio, si hubiese más vectores, son los del núcleo. ¿De acuerdo? Esto depende si S es igual a m o no, ¿no? Acá lo que uno está pensando es 0 o no, perdón. Si S es igual a 0, acá no hay nada, pero si S es mayor estricto que 0, acá hay vectores y acá hay más columnas. Y entonces, ¿quiénes son? Son f de B1, pero ¿quién es f de B1? F de B1, B1 era un vector de núcleo 0. Entonces acá vienen vectores 0. ¿De acuerdo? Acá vectores 0. De análisis de cuenta que son más interesantes que simplemente hacer la cuenta. Esta es la cuenta que hay que hacer. Acá uno se ensucia un poco las manos y hace la cuenta a lo bruto. Pero no hace la cuenta a lo bruto en cualquier matrices, perdón, en bases elegidas a propósito para hacer esta cuenta y que esta cuenta salga lo que yo quería probar. Esencialmente acá lo que está pasando, todo esto que está acá abajo, ¿sí? Es escribir en función de los z estos que puse acá. Fíjense que da lo mismo, ¿no? Porque coordenada 0 en los z. ¿De acuerdo? No hay nadie que llegue a los z. ¿Por qué? Porque los z no están en la imagen. Entonces, esencialmente podía poner cualquier z ahí que completara la base y me daba lo mismo. Abajo. Esto me está diciendo la dimensión de la imagen, obviamente, porque me está contando exactamente la cantidad de vectores que hay acá, m-s, y esto me da la dimensión del núcleo. ¿De acuerdo? Entonces, la matriz siempre se puede poner así, no por bloques, donde fíjense que acá hay un bloque que tiene la dimensión de la imagen por la dimensión de la imagen, y acá aparece un bloque que está asociado a la cantidad de vectores que hay en el núcleo, que son las columnas que se anularon. Esa es la forma de interpretar conceptual. Pero bueno, lo que encontré es esto, ¿no? Que la forma de esta matriz es exactamente la que están diciendo acá. Hasta m-s en la diagonal vale 1 y después de m-s, que es lo que quede en la diagonal, si queda algo, vale 0. ¿De acuerdo? Que era lo que queríamos hacer. Bien. Ahora, claro, nosotros no queríamos matriz de F, sino queríamos hacerlo en un producto de matrices inversibles. Pero bueno, ahora lo que hacemos es el truco de cambios de base. Si la matriz A, no es lo que está observando acá, si la matriz A era la F en E', entonces pensá que esta la obtuviste de base, ¿no? Esto es un cambio de base, esto es otro cambio de base, entonces ahora la matriz esta que aparece acá es C por A por D. Y entonces ahora lo que está, bueno, está diciendo, está bien, encontré matrices C y D inversibles, tales que cuando yo multiplico izquierda y a derecha por esta, aparece la configuración, ¿sí? Para C por A por D, que es esta que está acá. Bueno, esto es un cuenterío, ¿está bien? Que lo que está diciendo básicamente es que lo más cercano a la identidad que voy a
es M menos S, pero ahora el valor de K que aparecía en el lema ya lo sabemos, porque M lo conocemos en la dimensión de B. Y S es la dimensión del núcleo. Entonces es que puedo poner tantos unos como tenga dimensión en la imagen. ¿De acuerdo? Esa fue la cuenta que hicimos. Bueno, entonces ahora podemos hacer un poquito más prolijas ahora y ver que esto es equivalente, o no es equivalente, pero implica que el rango de columna de A es igual a la de A. No. Recuerden que nosotros eliminamos a la matriz nula para poder hacer la cuenta acá. La matriz nula se elimina por el simple hecho de que si no se anulaba. Se anula porque yo acá no, el núcleo de F simplemente yo tomaba vectores y no tomaba ningún vector del núcleo, pero lo que es que si yo tengo nula, tanto núcleo acá no hubiese tenido extensión, ¿de acuerdo? Esto hubiera sido la base del núcleo. Y acá no puedo hacer la imagen, porque la imagen es 0. Entonces ahí lo estoy excluyendo. Pero bueno, lo primero que vamos a hacer ahora es ver que con la matriz nula, ¿no? Que es lo que dicen acá. Es claro que el resultado es igual a 0. ¿Por qué vale si el resultado es igual a 0? Bueno, porque hay 0 de todos lados. El rango por columna y el rango de filas vale 0. El rango de la matriz es 0. No hay ninguna cuenta que hacer. Pongamos que mi matriz no es nula, que vale el lema anterior. Vale el lema anterior y entonces hay matrices C. Es que vos, este cuenterío que hicimos acá. A lo puedo expresar como ceros y unos en la diagonal. Perfecto. Entonces ahora uno empieza a mirar y decir, bueno, a ver, pero para columnas de A es igual al rango de columnas de este. ¿Estamos de acuerdo? Porque el rango de columnas multiplicada por dos inversibles a derecha y una multiplicó a izquierda, la otra multiplicó a derecha, entonces el rango se mantiene, lo primero que habíamos probado. Entonces el rango de columnas de A es igual al rango de columnas de C por A por D. Buenísimo, ya columnas de este es súper... ¿Cuántas columnas? Hasta acá, porque después empiezo a poner 0 en la columna y me quedan columnas 0. Entonces acá es claro que el rango de columnas de este, entonces este tiene rango K por columnas. Ahora podemos transponer todo para calcular rango de filas. Pero ¿qué pasa si uno transpone a esto? Bueno, si uno transpone a esto, ¿sí? Uno lo que quiere hacer es esto traspuesto. Quiero transponer a la matriz C por A por D. Transponer C por es hacer D traspuesta por A traspuesta. ¿De acuerdo? Ahora, D traspuesta, ¿sí? D traspuesta es inversible. Y C traspuesta sigue siendo inversible. ¿De acuerdo? Si uno transpone una matriz inversible, sigue siendo inversible. Entonces ahora lo que pasa es que, fíjense que el rango de columnas de A traspuesta es igual, como matrices D traspuesta y C traspuesta siguen siendo inversibles, vale lo mismo A, pero ahora para A traspuesta decimos, bueno, para el rango de columnas es igual al rango de columnas de A, pero otra vez, transponer esto a, entonces esto sigue teniendo rango K, ¿de acuerdo? Sigue teniendo K columnas no nulas. ¿Por qué no le hizo nada? Porque es una matriz, bueno, sí le hace, porque no es cuadrada, pero si fuera cuadrada no le haría nada. Le cambia el número de filas por el número de columnas, pero la diagonal no le hace nada a transponer, ¿de acuerdo? Donde I, J, IJ o hacer JI me da lo mismo porque I es igual a J. Entonces, sobre la diagonal, que es donde me interesa porque hay unos y no hay ceros, entonces sigo teniendo la misma cantidad de unos, cada columnas no nulas. Y las otras columnas van a ser nulas. Entonces, me da lo mismo y está. Y ahora uno dice, bueno, pará, el rango de filas de A es igual al rango de columnas de A traspuesta. Pero el rango de columnas de A traspuesta es K. Y K habíamos dicho que era entonces el rango de columnas de A. Entonces acá me queda que el rango de filas de A es igual a K, que es igual a columnas de A, y lo que uno con rango de filas es igual al rango de columnas. Nos olvidamos de hablar de rango de filas y rango de columnas y hablamos directamente de rango de A, donde el rango de columnas o de filas se lo llama rango de la matriz, damos directamente por rango de A. Y da lo mismo calcularlo por filas que por columnas. En general uno lo calcula por filas, porque triangula por filas. Pero la teoría sería más natural triangular por columnas y hacerlo por columnas, porque en columnas fíjense que hicimos todas las cuentas con rango y después deducimos transponiendo que igual al rango de filas. Cuando vayan a la práctica ustedes van a calcular rango de filas, no hay ningún problema con eso, ¿de acuerdo? Es decir, todo esto que hicimos acá se lo podría olvidar, quedarse con esto. El rango de columna me dio el rango. Pero sin embargo, estos resultados son interesantes porque permiten, por ejemplo, esto no, esto es la cuenta.
es lo que menos interesa, simplemente acordarse que dice esto. Pero esta cuenta es interesante porque permite cómo construir matrices de unos y ceros. Hay algún ejercicio perdido ahí por la guía que pido, entonces uno puede usar esta receta. Y esto va a ser sumamente importante ahora cuando veamos matrices equivalentes, esto que probamos acá, ¿sí? O sea que estos van a ser reciclados para otras cosas. Pero esencialmente la idea era probar esto, definir rango de A. Bueno. Ok, bueno, y acá sigue aclarando lo mismo que teníamos de antes, ¿no? Lo escribe como proposición. Pero esto es lo mismo que ya hay en información. Ok, entonces ahora vamos a pasar a hablar de matrices equivalentes, ¿sí? Equivalencia sobre el conjunto de matrices. Esencialmente lo que nosotros acá es cuando dos matrices, en principio distintas, están representando a la misma transformación, pero en distintas bases, y por eso no nos podemos dar cuenta a priori. Lo que vamos a mostrar es que eso está intrínsecamente vinculado con el rango de la matriz, ¿de acuerdo? Por eso hicimos lo de rango primero. Entonces la definición es muy fácil, ¿sí? La definición es simplemente decir que dos matrices son equivalentes, o sea, A es equivalente a B, y se nota A equivalente a O. Esta notación va variando según el libro. Acá, acuérdense la que vamos a usar acá, que son 3 rayitas, pero en general la notación de congruencia y también problemas a veces. A veces aparece la tilde así. En de equivalencia lo más común es que aparezca esta tilde así. No los tres, o sea, directamente esta expresión. Que se entiende. Generalmente cuando algo es equivalente a algo, pero bueno, a veces se usa esto se usa para congruencia y para otras cosas, entonces a veces es como reserva el símbolo para otra cosa y la tilde siempre denota relación de equivalencia. Ok, entonces vamos a decir que A y B son equivalentes si hay matrices inversibles C y D, tales que A se puede escribir como C por D. ¿De acuerdo? Lo que estábamos haciendo recién con la matriz A. Uno puede verificar que definieron acá es una relación de equivalencia. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a verificar que es una relación de equivalencia. Tenemos tiempo para hacerlo y lo vamos a hacer. ¿Sí? Es inmediato verificar. Entonces, ¿qué tenemos que verificar para ver que es una relación de equivalencia? Bueno, esto quiere decir que tenemos que ver tres cosas. Vamos a poner 2 sí y 3 sí. Bueno, entonces, primera cosa es que esta es fácil, porque lo que hacemos es tomar C y D las identidades. Entonces uno escribe directamente, bueno, se puede escribir como identidad por A por la identidad. Y bueno, está claro que la identidad es inversible acá y acá. Cuidado con eso porque en principio están hablando de matrices no necesariamente cuadradas. Estos son n por m. Entonces acá vamos a tener que tomar una identidad, ¿sí? Y acá vamos a tener que tomar la otra identidad. Es decir, de este lado multiplica la identidad que es m, ¿no? Esta es la identidad por m y esta es la identidad n por n. Creo que lo estoy diciendo bien. Hagamos el pata. Si yo acá quiero multiplicar, esto tiene que ser por m si no multiplica. Y de este lado es n por n para que multiplique también. Bueno, entonces, esto porque uno dice, hay identidades, pero no tiene distinto orden. Bueno, es reflexiva porque la matriz identidad, no importa el orden que tenga, siempre es inversible. Bueno, después viene acá la segunda es la simétrica, que me dice que A es equivalente a B, entonces uno quiere probar que B es equivalente a A, esto es simétrica, esa es la 2 sí. Y acá el truco es que como las matrices son inversibles, uno simplemente hace la cuenta, ¿no? Dice, bueno, pará, si A es equivalente a B, entonces se puede escribir como C por D, por B por D. Voy a omitir poner los rangos de las matrices porque está llevando mucho tiempo, si no. Y acá directamente lo que quiero hacer para ver que B es equivalente a A es escribir a B como producto de A y dos matrices inversibles. Entonces simplemente lo que hago es invertir. Es decir, traigo C, le pongo A, ¿no? Cuidado con esto, porque acá, ¿qué es lo que hice? Multipliqué por la inversa a izquierda. ¿Sí? Entonces se canceló la C y ahora voy a multiplicar por la inversa de D.
pero voy a multiplicar por la inversa de D a derecha, entonces viene del otro lado. Cuidado con esto cuando pasan dividiendo matrices, ¿sí? Se puede porque son inversibles, entonces como que las estoy pasando dividiendo, pero cuidado porque no es conmutativo, entonces que esté premultiplicando que esté multiplicando después. No. Simplemente lo que uno hace es multiplicar por la inversa de C a izquierda por la inversa de D a derecha, y me va a quedar ahora que B se puede escribir como 1 por A por D a la menos 1, pero C a la menos 1 y 1 son inversibles porque C y D eran inversibles. De hecho, las inversas son C y D. Entonces ahora estoy diciendo que B es equivalente, y esa es la simétrica. Bueno, y me falta una más, que es la transición de todas, simplemente si uno tiene que A es equivalente a B y B es equivalente a C, uno quiere probar equivalente a C. Y el truco acá es decir, bueno, le voy a cambiar los nombres un poquito, porque no se me confunda esta C con esta C. Voy a decir, bueno, supongamos que A es equivalente a B, entonces es que a la puedo escribir como P, vamos a poner una P acá para que no se confunda, B por Q, y por otro lado B es equivalente a C, entonces a B la puedo escribir como, qué sé yo, pongo R por C por T. Bueno, y simplemente lo que uno hace ahora es reemplaza, ¿no? Reemplaza donde dice B, vengo y pongo R por C por T, y ahora lo que hago es asociar y pienso en la matriz P por R y en la matriz T por Q, y bueno, como P y R son inversibles, el producto es inversible, lo mismo vale por Q, entonces ahora PR y T por Q son los dos inversibles. Entonces ahora tengo que A se escribe como matriz inversible por C inversible, A es equivalente a C, simplemente reemplazando. Bueno, y esto lo que me está diciendo es que puedo dividir en clases a las matrices, y mis clases van a ser dos matrices que se obtengan por el producto de matrices inversibles, de un lado y del otro. Entonces ahora lo que uno quiere decir, bueno, esto está muy definición, pero esto es súper difícil de chequear. Bueno, súper difícil de chequear, no, pero es bastante difícil de chequear. O sea, ¿cómo hace uno para poder hacer esto? Bueno, uno tendría que triangular. Fíjense que lo que está haciendo C es triangular, es aplicar operaciones elementales del lado de B, y D lo que está haciendo es aplicar operaciones elementales. La D aplica por columna, por filas. Entonces esto lo que me está diciendo es que A y B son equivalentes, y yo puedo triangular a hasta la matriz B por filas y por columnas. Eso sería la forma de hacerlo. Lo que vamos a ver es que uno directamente probar que dos matrices son equivalentes, sí, solo sí, lo que dice la proposición 342 ahí abajo, tienen el mismo rango, que es muy fácil de andar triangulando. Es decir, yo triangulo A y obtengo el rango B, y obtengo el rango, si el número me dio lo mismo, las matrices son equivalentes. Si no, lo que tendría que hacer siempre es triangular A hasta B o B hasta, con filas y columnas, lo cual puede ser mucho más denso que el rango. Bueno, bien, entonces hay nosotros queremos probar esto, que A es equivalente, si solo sí el rango de A es igual al rango de B, para matrices n por m. Ahora, hay una de las dos implicaciones que ya hicimos, es decir, nosotros vimos que si C y D eran inversibles, el rango por columnas de A era igual al rango por columnas de acá. Entonces, si las matrices son equivalentes, el rango de A va a ser igual al rango de B, ¿de acuerdo? O en realidad lo que vimos es que el rango de B va a ser igual al rango de A, pero es lo igualdad. Entonces, hay una implicación que ya hicimos, que es la primera, ¿sí? La que implica para este lado, derecha, equivalente a B implica que el rango por columnas son iguales y el rango por es el rango de la matriz, así que ya está. Lo que tendríamos que ver es lo que dice acá, ¿no? Implicación para el primer, consecuencia del lema 336, que lo que probamos es eso. Para el rango de columnas, pero es lo mismo. Entonces ahora lo que uno quisiera hacer es la vuelta, es decir, si el rango de A es igual al rango de B, A es equivalente a B, es decir, existen las matrices inversibles C. Y otra vez acá viene a hacer cuentas. ¿Sí? Con todo este tipo de cosas de rango hay que hacer cuentas. Esas son las definiciones de matrices raras. Bien, entonces ahora van a suponer que el rango de A es igual al rango de B igual a acá. Bien, vamos a hacer lo que es. Si el rango es K, entonces uno puede conseguir matrices inversibles, tales que puedo expresar a la matriz, es decir, la triangulo hasta su rango. Es decir, puedo expresar a la matriz A como
por D1 donde acá hay unos hasta la fila acá y el resto es 0. Y fuera de la diagonal es 0. Y puedo hacer lo mismo, ¿de acuerdo? Puedo hacer lo mismo para la matriz B. ¿Por qué existe esto? Bueno, esto existe como consecuencia de lo que probamos, ¿no? Voy a venir y voy a mostrar por qué se puede alegremente. Es consecuencia de este lema que está acá, que es lo que les decía yo. Es decir, este lema, existe un K, ¿sí? Existe un K, tal no hace esto, ¿no? Y entonces existen matrices inversibles, C y D, tales que puedo escribir a la matriz con hasta acá. Pero si se recuerdan, adentro de la prueba uno hace que uno muestra que K es M menos S, y es la dimensión de la imagen. La dimensión de la imagen era el rango por columnas, por tanto será el rango de la matriz. Entonces acá básicamente lo que están asumiendo es que si las matrices, entonces lo que dice el lema, para acá era igual al rango de la matriz. Entonces se consiguen matrices inversibles, que esta se puede escribir de la forma que dice el lema, como vale para B, encuentro otras dos matrices inversibles, tales que esto se puede escribir como dice el lema, con K igual al rango. El mismo K, ¿sí? El mismo rango. Y eso es lo que necesito. Esa que es el mismo K, y eso me sale que es el mismo rango de matrices, que es la hipótesis. Entonces ahora lo que pasa es que esta matriz es igual a matriz. Yo la miro como matrices y me olvido todo lo demás, y de unos y ceros y en el mismo lugar. Entonces son la misma matriz. Y ahora quiere decir que puedo despejar multiplicando antes, ¿no? Si esto es igual a esto, multiplico por la inversa de C1, multiplico por la inversa de D1, es lo que, fíjense, multiplico inversa de C1 a derecha, perdón, izquierda, se cancela acá, multiplico inversa de D1 a derecha, se cancela acá, y me queda A escrito como producto de esta matriz por otra matriz. Producto de matrices inversibles sigue siendo inversible, a esto es lo que lo llama la matriz C, y a esto lo llama la matriz D, y C y D siguen inversibles. Entonces logré escribir a A como matriz inversible por B por matriz inversible. A es equivalente a B, por definición. ¿De acuerdo? Entonces, mismo rango, que las matrices son equivalentes. Para chequear que basta combinar el rango de las matrices. Esto es sumamente, sobre todo para la práctica. Bueno, y entonces ahora, ¿por qué estamos definiendo matrices equivalentes? Esta es la proporción que nos interesa a nosotros para terminar con esto. Uno lo que quiere hacer acá es venir y decir, bueno, a ver, ¿qué tiene que ver esto con transformaciones lineales? ¿No? Porque esto está muy lindo para matrices, para transformaciones lineales, de que bueno, esto me dice lo siguiente. Yo tengo A y B dos matrices, entonces A es equivalente a B, esta es otra definición de ser equivalente, porque fíjense que pongo sí, pues otra interpretación. Sí, solo sí existe lineal F que va de en cada bases, B1, B', de K a la M, B', B', B2, B'2, de K a la N, tal es que básicamente lo que me está que la misma transformación lineal F se puede dar en un par de bases como la matriz A o en otro par de bases como la matriz B. Esto generalmente cuando uno lo lee, la parte lo que dice es que representan la misma transformación. Es eso que dice ahí. Entonces, esencialmente, dos matrices y una transformación lineal. Lo que está pasando son distintas porque las bases son distintas. No hay mucho que hacer ahí. Bueno, y ahora uno quiere hacer la prueba esta y con eso termina no, todavía no terminamos con la unión de... Todavía no terminamos con esto, ¿no? Porque ahora vienen los espacios de transformaciones lineales, pero ya. Vamos con la... Empezamos con diagonalización. La prueba de esto es la siguiente. Hay muchas cosas que ya sabemos, ¿no? Como lo que está ahí. La vuelta vale por la proporción, teniendo en cuenta que vale todo esto. A ver, vamos a explicar esto. ¿Qué sería la vuelta? La vuelta F en B1 la A y B es igual a F B', B'1, B'2, entonces lo que está pasando acá es lo siguiente, ¿no? Uno vale por la proporción anterior, bla, bla, bla. Bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Uno mira esto y dice, ah, bueno, esto me está diciendo que el rango de B es igual a la dimensión de la imagen de F. Porque acá, cuando yo leo rango de B es un invariante de B, y la imagen
invariante de f. No me importa qué base diga acá. Yo leo esto, lo paso a rango o dimensión de la imagen. Acá, ¿quién es la base? Esa, porque la dimensión de la imagen no depende de la base, el rango de esto tampoco depende. Y acá puedo venir y hacer lo mismo, decir, bueno, pero pará, la dimensión de la imagen de f, la dimensión de f es igual al rango de A, y acá no bases que pongas, no importa que acá B1 y B2 son distintas de estas dos. Entonces esto es rango de A. Entonces ahora, bueno, pero me olvido de esto que está en el medio, tengo que rango de B es igual al rango de A. Y eso me dice por la proposición anterior que sí, solo sí, A es equivalente a B. No solamente entonces, porque fíjense que la vuelta no es cierta. ¿Por qué no es cierta? Bueno, o sea, es decir, esto cuidado cuando hacen eso es lo que voy. Rango de B igual a rango de A si solo sí A es equivalente a B. Lo probamos arriba. El problema entonces, esta flecha que yo puse acá, que si F es igual a B, entonces, esto es un entonces. Entonces, y esto es lo que no. Entonces, esta demostración que hice no es si solo sí, es demostración de la vuelta, digamos. Me falta hacer la ida. La ida no la puedo hacer para acá. Tengo que hacerla de otra forma. ¿De acuerdo? No con esto me salía así solo sí, no tenía que probar nada. Ok, entonces lo que están diciendo acá es exactamente eso. ¿No? Desde esto ya lo hicimos, de la proposición anterior y tener en cuenta esto que escribí yo recién. Buenísimo. Entonces veamos la otra implicación que tampoco es. Consideremos transformación lineal f que va de cara a m en cara, definida por, otra vez, multiplicar por b. ¿De acuerdo? Multiplicar por dividir en las bases. Entonces, ahora tenemos que, fíjense, es equivalente a b, ¿sí? ¿Cuál es nuestra implicación acá? Nuestra implicación es que yo quiero probar que A es equivalente a B, entonces A y B representan a la misma transformación de las bases. Lo que hicimos fue pensar a la matriz, ¿sí? Yo tenía matrices A y B, y me fui de roja, perdón. Voy a suponer que B es en las bases canónicas, y lo que vamos a ver es que ahora esto, ¿sí? Esto es multiplicar por B, es equivalente a B, entonces hay matrices inversibles C y D, tales que yo puedo escribir a A como C por B por D. Y ahora le voy a pensar a C y a D como cambios de base. ¿No? Como nosotros ya probamos que C y D se pueden expresar inversibles como cambio de base, simplemente ahora reemplazo todo otra vez. Es decir, este C, este D es un cambio de base y este B es la matriz de F en alguna base. Y sí, en este caso eligieron las canónicas. Bueno, entonces, fijada SB1, fijada la otra base canónica para dos, y uno ahora puede proceder a hacer la cuenta. Es decir, reemplazo todo por lo que dijimos recién y me sale que todo es cambio de base por F' por el otro cambio de base. Y lo que termina pasando es que esto me queda la matriz de F, pero cambio por B1, matriz de F en B1, y acá cambio E', entonces me queda la matriz de F en B2. Y entonces ahora me quedó que A es la matriz de la misma F que era multiplicada, ¿sí? De la misma F, las dos bases B1 y B2 que son las que aparecieron acá, dadas por el cambio de base. Entonces, en consecuencia, A y B dando la misma transformación lineal en distintas bases. Por eso da la prueba. Bueno, lo que sí ahora son o espacios de transformaciones lineales. Es decir, nosotros vimos al principio cuando empezamos con espacios vectoriales, podía darle al espacio, ¿sí? El espacio común y corriente de funciones que uno conocía, una estructura de espacio vectorial. Entonces ahora la pregunta viene a hacerla, o lo que uno quiere estudiar, es decir, bueno, ¿qué pasa si yo en vez de agarrar las funciones agarro las transformaciones lineales? Es decir, por ejemplo, me agarro el espacio de transformaciones lineales de B en W, ¿sí? O sea, es decir, tengo dos espacios B y W, tiene sentido considerarme el conjunto de transformaciones lineales que van de B en W. Entonces ahora lo que nosotros queremos hacer es estudiar esas. A ver, si el espacio de funciones es espacio vectorial, es esperable que el espacio de transformaciones lineales también tenga estructura de espacio vectorial. Y eso es lo que queremos empezar a hacer ahora, estudiar espacios vectoriales de solo que generalmente se conoce como, bueno, vamos a llegar a espacios duales con esto, ¿sí? O sea, más o menos. Ahora,
Generalmente esta definición y esta es la notación común cuando uno lee esta palabra OM o como la lean, sobre K de BW son todas las transformaciones lineales que van de B en W. ¿De acuerdo? Generalmente, uno así. Podemos hacer operaciones, ¿sí? En BW vamos a definir la operación suma, ¿sí? La operación suma me dice que esto es lo mismo que funciones, ¿sí? No cambia nada. F más G en X es F de X, X. ¿De acuerdo? Para cualquier está variando acá. Bueno, y obviamente como lo definí de esta forma, uno puede ver que F más G vuelve a caer en el mismo espacio. Esto es simplemente ver los límites, ¿sí? Lo primero que tenemos es que F va de B en W y además F más G es una transformación lineal. Esto es lo que hay que probar nuevo, ¿sí? Acá uno tiene que chequear que esto sigue yendo de B en W y uno quiere probar o sea que la suma es una operación, es decir, que si sumo dos transformaciones lineales me da una transformación lineal y no encontré otra cosa nueva. O sea, hay dos cosas para probar que esto me da una transformación lineal. Primero que va de B en W y segundo lineal. Bueno, sabemos que es una función porque ya definimos suma de funciones y me da una función. Entonces solamente tengo que probar la transformación, probar la linealidad de esto. Bueno, esto es claro que vuelve a caer en el mismo lugar porque toma elementos de B y devuelve un B y como W es espacio B, la suma sigue estando en W, ¿no? Entonces esto está bien. Ahora, ¿qué pasa con la linealidad? Bueno, uno da cuenta, es decir, tomo f más g en x más y y empiezo a hacer la cuenta a ver si esto me da f más g en x más f más g. Bueno, es f en x más y más g en x más y. Y ahora uso la linealidad de f y la de g. Y desarmo todo. Y a f de x más g. Y ahora agrupo de manera conveniente, es decir, agrupo lo que tiene x con lo que tiene x, lo que tiene y con lo que tiene y, y asocio. Esto es x más gx, que es lo mismo que más g en x, y esto que está acá es lo mismo que tener f más g en y, y entonces lo que es distribuir la suma, g, esta es lineal suma. Entonces ahora hago lo mismo con el producto por el escalar, ¿sí? Primero aplico la definición de suma, f mu x más g mu. Ahora aplico que f y g son transformaciones lineales, la mu sale afuera, queda multiplicando, y ahora otra vez lo mismo. Factor común mu, saco un mu y esto me queda mu por f de x más g de x, de suma, fx más g de x es f más g en x, entonces me quedó mu por esto, perfecto. Esto que está acá es una transformación lineal. Bueno, tengo una operación junto. Ok. Lo que viene acá es que me dicen, bueno, es fácil verificar que esto es un grupo abeliano. Recordemos que es un grupo abeliano. ¿Qué es lo que quiere hacer con esto? Está una suma. Y lo que quiere probar ahora es que hay un... ¿De acuerdo? Entonces, para probar el espacio vectorial, lo primero que necesitábamos era ver que la suma se comportaba como grupo abeliano. ¿Eso qué quiere decir? Primera cosa que habría que chequear para ver si es fácil verificar, y se los voy a dejar para que lo hagan ustedes. No es difícil realmente, esto es fácil. Bueno, primero, que la suma me va a dar fácil. Me va a dar conmutativa. Verificar que f más g es lo mismo que g más f. A ver, veamos una para que se entienda por qué la suma va a ser como ejemplo. Bueno, la suma va a ser conmutativa porque fíjense lo que pasa acá. Cuando uno... no, acá no. Sí. Hago f más g, ¿sí? Y lo hago con x. ¿Esto qué me va a dar? Y esto me va a dar f en x más g en x. Y ahora lo que pasa es que esta suma es conmutativa. Y como esta suma es conmutativa, puedo dar vuelta a esto alegremente. Es decir, esto es g de x, f de x. Y ahora esta suma que tenés ahí es conmutativa. Bueno, está la suma de w. ¿De acuerdo? Fíjense que lo que hacía es aplicar a un vector que estaba y mandarlo a un vector en W. Entonces esto está sumando en W. La suma de W, como W es espacio vectorial, puedo darle vuelta y ahora uso la G más F. ¿De acuerdo? Bueno. Mismo vale para la asociativa. Como la asociativa va a ser como la suma de W va a ser asociativa, entonces cuando yo quiera asociar las transformaciones lineales,
Siempre hago esta misma cuenta, pero con la propiedad asociativa. Y después necesitaría verificar que hay un neutro y que hay un inverso. No sé si lo dijimos antes, función nula, es decir, la función que a todo va, donde 0 es el 0 de W. Entonces, cuando aplique f más la función nula, en f de x más 0W, y f de x más 0W vuelve a dar f de x, que es f. Entonces, la función nula funciona como neutro, y después tengo el inverso va a multiplicar por menos 1. ¿De acuerdo? Si yo tengo, el inverso va a ser, si f de x, ¿de acuerdo? Entonces lo que voy a tener que hacer, f, no sé, x', entonces el inverso de esto va a ser la que mande a x a menos x', ¿de acuerdo? A menos x' aditivo en W del x' este. Bueno, hay que saber definir este tipo de cosas para poder verificarlo, pero ¿de acuerdo? Háganlo, es un... Y aparte me está dando la estructura de grupo de esto, que la necesito para probar que es espacio vectorial. Bueno, necesito suma poner un producto por escalares, entonces ahora pasamos a definir el producto por escalares. Producto por escalares es para vectores, pienso que esto es un vector y simplemente digo que, bueno, por f es multiplicar lambda por f de x, lo mismo que hicimos con la suma. Entonces, ahora otra vez, por f es el producto que estoy definiendo acá en home BW, pero el lambda que aparece acá es un escalar en K, y el f de x que aparece acá está en W, entonces este producto que aparece es simplemente en W. O sea, esto depende de la estructura de espacio vectorial de W. ¿De acuerdo? Ojo con eso, ¿no? Porque acá el producto este es el del espacio home y el producto no es exactamente, sino que es el que aparece en W. Porque esto está aplicado en un X. Cuidado con eso. Bien. Entonces, ahora lo voy a ver que, bueno, primero cuando escalar no se me sale del espacio, ¿sí? Entonces tengo que probar lo mismo. Primero que lambda f está definida de B en W y que es lineal. Vienen todas las mismas cuentas para mostrar que esto es una operación o una acción de K en esto. Entonces vienen todas las mismas cuentas de recién. Bueno, es claro ver que lambda f agarra un vector en B y lo manda a lambda por f de x, que es un vector en W. Acá estoy usando la estructura de W otra vez, ¿sí? Se usa mucho la estructura de W, lo que quiero hacer es esto, ¿no? Tengo lambda f va de B en donde, bueno, agarro un vector x a lambda f de x. Lo que se usa es que f de x está en W, por definición, y lambda por algo de W subespacio o tal, esto vuelve a caer en W. Entonces de acá sale que es por definición. ¿De acuerdo? Vamos a chequearlo porque no lo chequeamos nunca. La primera cosa es esta, estructura de espacio vectorial de W acá. Bien. Ahora, tengo que ver lo mismo que hicimos antes. Tengo que ver que lambda por F es una lineal. Bueno, vamos. Entonces, tengo que ver suma y tengo que ver producto por el escalar. ¿Sí? Este es producto por el escalar, suma. Suma es lo mismo de antes. O sea, esto es un anterior y uno podría dejarlo. Bien. Entonces ahora hacemos lambda por esto. Bueno, mismo de antes. Fíjense, acá aplico la definición. La definición es hacer lambda por todo esto. Ahora aplico que la f es lineal. ¿Sí? Aplico que la f es lineal y como es lineal, entonces me queda lambda por esto, distribuyo lambda y ahora simplemente lo que tengo que hacer acá es usar otra vez lineal, esto es lambda f, perdón, acá uso, de que f es lineal, estoy diciendo mal. Acá uso que la definición lambda f es lambda por f de x, f en x, y lambda por f de y es f en y. Y eso es lo que quería probar. Y vuelvo y hago lo mismo, no lo voy a volver a repetir ya porque se otra vez lo mismo, pero lo mismo. Aplico definición, aplico propiedad de la lineal, junto escalares con asociativa, ahora, lo está haciendo acá, es otra de las propiedades de espacio vectorial, ¿sí? Es la pseudo asociativa, donde acá tengo escalar por vector, y me permite escalares, es esta que anda acá, ¿sí? Esta que anda acá, pero en W. ¿De acuerdo? Esta misma propiedad 4i que aparece acá, la está usando en W, es un vector en W. Entonces, hago la asociativa de escalares, vuelvo a aplicar
fíjense lo que está haciendo acá. Hace conmutativa de escalares, da vuelta a mu con lambda, vuelve a aplicar la asociativa, juntas acá, digo conmutativa y junto, y ahora aplica otra vez definición, le quedó el mu afuera. Bueno, lo mismo, buen ejercicio, estas están hechas a hacerlas, ¿sí? A las propiedades, pero está bueno porque esto afianza para entender cómo están funcionando las cosas. Por favor, tener cuidado con eso, lo voy a volver a decir. Este producto, acá sí es el mismo que este, por ejemplo, pero en algunos lados, acuérdense que valía lo mismo que un espacio vectorial. Por ejemplo, acá este escalares se cambia cuando uno paréntesis por este que es producto nuevo, el que estamos definiendo para este espacio vectorial en particular. Entonces, cuidado porque acá llama todo producto y no es el mismo producto. ¿Sí? Tener cuidado con eso. Acá hay suma de escalares y acá pasa a ser suma de vectores o suma de transformaciones lineales en este caso. Entonces, cuidado, acuérdense de hacer la cuenta, pero esto es un buen ejercicio para hacer. Ok. Si uno logra probar todo esto, es decir, que tengo la operación producto y que valen todas las sumas grupo abeliano y valen estas cuatro, lo que estamos diciendo es que en realidad las transformaciones lineales con esa suma y con ese producto es un vectorial. Es lo que a uno le interesa. Esto tiene estructura de cada espacio vectorial, se comporta muy parecido a lo que eran las funciones. Lo que pasa es que cuando hicimos las funciones en R, las funciones en un... Estábamos teniendo un lado. Ahora que tenemos la estructura de espacio vectorial, podemos usar la suma y producto de W para hacer la definición un poco mejor. Bien, y lo que vamos a hacer ahora es estudiar donde B y W, esto vale para cualquier lado, pero vamos a estudiar en particular, ¿sí? En el caso que ambos son espacios vectoriales de dimensión finita, N y M, este resulta ser isomorfo al espacio de matriz. Es decir, que no construimos nada nuevo. Digamos, lo que está diciendo acá es que este espacio, home BW, no es nada más y nada menos que otra forma de escribir como espacio vectorial al conjunto de matrices K, N, M por M. No, es M por N. Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Mediante qué se hace? Bueno, mediante recién, o sea, lo que hicimos recién, ¿qué fue? Teníamos una transformación lineal y le asociábamos una matriz. Ahora que sabemos que el conjunto de transformaciones y estructura de espacio vectorial y el conjunto de matriz y estructura de espacio vectorial, lo que podemos ver es que la estructura es la misma. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer. Y de hecho vamos a ver que esa asociación, agarrar una base, dos bases, perdón, y a una transformación lineal asociarle una matriz, es un isomorfismo. ¿De acuerdo? Ese es el isomorfismo. Bien, eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ver que lo que hicimos fue reconstruir el espacio de matrices, se le puede pensar también como el espacio de transformaciones lineales. De hecho, funciona un poco mejor todavía. El producto acá es la composición en matriz, ya vimos que es compatible con la composición de acá, o sea que esto se puede levantar un poquito más todavía. O sea, cuando refiero al producto, no es el producto por un escalar, bueno, en este vamos a hablar de producto, necesitaría que fuera B en B para tener, si no, no tiene producto. Tendría que irme a otro espacio. Cuidado con lo que dije. En el caso en que ambos B y W son cada espacios vectoriales de dimensión finita, entonces vamos a hacer esto que está acá. Sí, puedo decir que son espacios vectoriales de dimensión finita porque quiero trabajar con matrices finitas. ¿Sí? Eso lo vuelvo a leer. Bien, entonces, otra vez acá, espacio finita. ¿Sí, no? ¿Por qué? Porque antes de probar que esto es un espacio vectorial, funciona en general, acá no usamos para nada dimensión finita, ¿de acuerdo? Cuando hacemos todas estas y vamos a verificar todas esas propiedades, no se si que eso vale en general. Podrían ser espacios de dimensión infinita. Muy importante que lo que sigue ahora es para espacios de dimensión finita. Entonces, tener bien claro dónde vale. Ok, entonces lo que vamos a hacer es eso. Vamos a fijar dos bases, una de B, una de W, y vamos a definir una función que lo que hace es la transformación lineal le asocia la matriz en las bases BB'. ¿De acuerdo? Entonces ahora, lo que queremos ver es que esta T es un isomorfismo. Y cuando estamos diciendo un isomorfismo, estamos diciendo un montón de cosas. Bueno, primero que ya sabemos. Segundo, lineal. Y tercero, que es biyectiva. O sea, todo eso tenemos que ver. Lo de función lo vamos a asumir. Acá están diciendo, de hecho, si no sería una... ¿no? Y habría que probar que funcione. Pero bueno, esto ya sabemos que es una función. Cuando lo definimos, vimos que para cada f hay una única... Para cada f y fijadas b y a, hay una única
matriz asociada. Entonces eso quiere decir que T es una función. ¿Está bien? Lo vamos a hacer. Ya lo dijimos cuando definimos. Cuando dijimos que esto estaba definido, era básicamente decir que esto era una función. Ok. Pero lo digo así queda claro porque hay que hacerlo. Es un paso que acá tendríamos que hacer T función, T transformación. Entonces cuando uno dice T es transformación lineal, lo que quiere ver es que T separa sumas y saque escalares afuera. ¿De acuerdo? Bueno, entonces uno empieza a hacer la cuenta ahí. Bueno, agarremos T aplicada en F y G, las dos F y G en W. Entonces ahora lo primero que uno observar con las columnas de esto, ¿no? Porque uno sabe calcular esto por columnas. Es decir, uno sabe, perdón, no calcular, interpretar esto por columnas. Entonces uno dice, bueno, miremos la décima columna, es decir, voy a trabajar sobre la columna J. F más G aplicado a BJ en B' es F de BJ más G de BJ, acá que estoy usando la definición de suma, ¿sí? Suma en un vector de las imágenes. Bien, en B'. Y ahora esto es un vector de coordenadas. Ya vimos que como tengo un vector de coordenadas, son las coordenadas prima, lo que está pasando acá es que el vector de coordenadas se comporta bien respecto de la suma, así que puedo dar suma y decir que el vector de la suma es la suma de las coordenadas. Y si ahora uno piensa qué fue lo que hizo acá, lo que está mostrando es que la columna J matriz, la columna J de esta, fíjense, la columna J de esta matriz era esto que estaba acá. Eran las coordenadas del vector BJ en la base B', que es la de salida. Son las coordenadas de F de BJ, la columna J de esta matriz FB', más la columna J de la matriz G'. Entonces, esencialmente es que si yo sumo por columnas, vale esta suma. ¿De acuerdo? Sumando columna a columna me da que es lo mismo que hacer sumando estas matrices columna a columna me da lo mismo que esta matriz de acá. Entonces, eso lo que me está diciendo es que vale matrices. Y ahora esta matriz es T de F más G y esta es T de F más T de G, es lo que dice acá. Entonces me queda F más G es igual a T de F más G. De la misma forma, ¿sí? Acá lo dicen, de manera análoga, se prueba para el escalar. Uno viene, lo mismo que hizo con F más G, pero con lambda F, piensa la columna J. Insisto, se trabaja con columnas porque las columnas son fáciles de interpretar en términos de F. Fíjense que esta interpretación puedo hacer por filas. No me aparece F y G entera acá. Tendría problemas con eso. Bien. Bueno, entonces esto prueba que es lineal. Bueno, si uno hace escalar que es lineal, hay que hacerlo, pero es lo mismo que la suma, lo vamos a obviar. Y ahora tendríamos que ver que es un isomorfismo, ¿no? Es decir, que la transformación es biyectiva. O que se puede ver también que es epi. Entonces lo que vamos a hacer acá es mostrar que es mono. ¿De acuerdo? Bueno. Y que es epi. Entonces ahora lo que es mono. Sea una transformación lineal tal que, bueno, la t cuando se le aplica la transformación lineal es 0. Bien. ¿Eso qué quiere? Eso quiere decir que cuando yo calculé la matriz asociada a f en bases b y b', la matriz. Entonces, si la matriz me dio 0, quiere decir que el rango de la matriz es 0, y por tanto la dimensión de la imagen es 0. Y si la dimensión de la imagen es 0, la imagen entera es 0, y entonces me está diciendo que la transformación es nula. ¿De acuerdo? Es decir, que es la transformación nula. Entonces, esto me está probando que la T es un monomorfismo. ¿Sí? F da 0, F es 0. O sea que la única transformación lineal en el núcleo de T es la transformación lineal nula. Ok, entonces ahora necesitamos ver qué es un epimorfismo. ¿De acuerdo? Vemos eso. Agarremos una matriz A en el espacio de llegada, es decir, una matriz A cualquiera M por N. Entonces ahora habíamos dicho que para una matriz A siempre existe la transformación lineal FA, que es multiplicar por A, ¿sí? Tal que cuando uno calcula en las canónicas, bueno, la matriz de FA me da exactamente la matriz. Entonces lo que podemos hacer es lo mismo, es agarramos la matriz esta, pero ahora en vez de multiplicar por A, no me va a servir multiplicar por A porque me va a dar las bases canónicas y yo quiero que me aparezcan B y B'. Entonces vamos a darle un pequeño truquito a eso y vamos a decir que no es multiplicar directamente por la matriz A, sino que directamente vamos a definir las coordenadas para que aparezcan las bases que yo
Es decir, va a ser multiplicar por la matriz A, pero en coordenadas, ¿sí? Es decir, que en vez de decir que, pero voy a hacer claro, y ya terminamos con esto, en vez de agarrar y hacer esta definición, ¿sí? De f de A, y no cualquier cosa, perdón, A abajo, no adentro. ¿Cuál era la definición que usábamos en general? Esta, ¿no? Hacíamos A por X. Posible el X va traspuesto fila, pero la idea era que notábamos A por X para que nadie se pierda. Ok, pero el X es columna. Uno hacía eso, ¿no? Hacía A por X traspuesta. Y entonces lo que lográbamos probar es que si uno hacía esta definición, la matriz de FA era igual a, pero para que valga esto de que esto era igual a AA, acá aparecían las bases canónicas que acá las notan en los apuntes E y E'. Bueno, entonces a nosotros no nos sirve esa transformación lineal porque yo quiero que esto sea BB'. Entonces lo que se le hace es un truco, es decir, bueno, en vez de así, vas a hacer, pones coordenadas B' en un lugar, coordenadas B en el otro. Fíjense que las traspuestas lo que están haciendo es esta traspuesta de acá, ¿no? Están resolviendo esto. Y lo defino así. Entonces yo lo defino así y hago la cuenta, ¿sí? En vez de quedarme B', me va a quedar directamente BB'. ¿De acuerdo? Entonces lo que se hace es, acá es decir, bueno, pongo a esto y pongo B a esto y defino el traspuesto, me lo quedo, le pongo B, ¿no? ¿Sí? Bueno, como está escrito acá. Y le pongo esto así, entonces cuando yo calcule la matriz de la FA nueva esta, en la base B me va a dar A. ¿Sí? Lo que estoy haciendo es poner coordenadas para que esto se comporte de la misma forma que se comportaba antes en Y', pero ahora se comporta sobre BB'. Entonces la idea es la misma. ¿De acuerdo? Cuando uno hace esta cuenta, en vez de aparecer E va a aparecer B, y esto va a aparecer B, y voy a obtener que esto esté FA, y entonces E es un epimorfismo porque para cualquier matriz se encuentra una transformación lineal que hace que en las bases BB' la matriz A. Bueno, y con esto terminamos la unidad de transformaciones lineales y la de matrices todo junto. Con esto se pueden hacer guía 1, guía 2, guía 3. Nada, y seguimos el miércoles, voy a suspender por acá, porque hay que empezar con tema que viene. Les digo que vamos a hacer el miércoles rápidamente. Bien, primero voy a parar de grabar necesario, ok. Lo voy a hacer. Se viene, ejercicios, y vienen los espacios duales, que es lo que queremos hacer ahora. Bien, estos son espacios de transformación lineal y ahora viene espacio dual. Espacio dual es un caso particular, esto es lo que vamos a hacer en la clase que viene, no lo voy a hacer ahora. Espacio dual es un particular de lo que hicimos recién, pero donde ponemos que el W donde caemos es el mismo cuerpo donde estamos trabajando. Esto es home BW, pero el W es K, si se fijan. Idea. Y esto se lo llama espacio dual de B. ¿De acuerdo? Bueno, esto es lo que vamos a estudiar. Propiedades de y vamos a hacer uso de lo que venimos haciendo. O sea, todo lo que venimos estudiando de transformaciones lineales y matrices, también un poco para entender eso, y vamos a hacer espacio dual para poder hacer un par de cositas más con eso, y después vamos a hacer diagonalización. Pero bueno, la clase que viene va a ser de espacio dual, no sé si llego a empezar con diagonalización o no. Vemos. ¿Alguna pregunta? Bueno, nos vemos el miércoles entonces. Hasta luego. Hasta luego.